hermanos. Qué bendición estar en la casa de Dios, poder recordar hoy un día tan importante que cambió el rumbo de toda la humanidad. Un día como hoy, hace más de 2000 años, mucho más, allá en el monte de la Calavera, en el monte Gólgota, murió el hombre más hermoso y santo que jamás ha pisado esta tierra. Murió el Hijo de Dios, pero murió no en vano, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Si el día de hoy estamos aquí, es por una razón. Venimos a celebrar la victoria del Calvario, porque es cierto que se ensañaron con el Señor Jesús, pero era el precio que había que pagar por tu salvación y la mía. Vamos al libro de los Corintios, Primera de Corintios capítulo 1 y verso 18. Primera de Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 1 y verso 18. Mientras usted busca ahí, los que no tengan alguna Biblia, tenemos aquí las pantallas. Le doy a todos la bienvenida y también a aquellos que nos ven a través de redes sociales en cualquier parte de la tierra, les decimos que Dios les bendiga. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo leemos otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por estar en tu casa. Muchas gracias por darnos vida y darnos salud. Gracias, oh Dios. Bendigo tu palabra. Te bendigo a ti, Señor. Bendigo tu pueblo. Bendigo este momento en el cual recordamos, Señor, aleluya, que tú fuiste a una cruz por causa nuestra, Señor, pero que hoy estás sentado a la derecha del Padre, reinando en majestad. Gracias, Señor, en Jesús mi Salvador. Amén, amén. Ocupen su lugar, por favor, hermanos. La palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es locura a los que se pierden. En aquel entonces, hermanos, cuando se predicaba el evangelio de la cruz, los apóstoles, la cruz solamente había sido designada o elegida para los criminales, los hombres, aún mujeres, que la sociedad desechaba. La cruz era el tormento más cruel, más ignominioso, el tormento más degradante que se le podía dar como castigo a un ser humano. La cruz no fue inventada por los judíos, es más, ni siquiera por los romanos. 5 siglos antes de que Jesús fuera crucificado, ya esto era una costumbre, solamente que los romanos eligieron este tipo de tortura para llevar a la cruz a aquellos que eran enemigos del imperio.
enemigos del Imperio Romano. Fueron muchos, fueron miles, muchos miles de personas que murieron en una cruz, pero solo en una de ellas murió el que debía, el hombre más santo y el que debía salvar a la humanidad, porque estaba dicho, estaba profetizado. Era una promesa de parte de Dios mismo desde el huerto del Edén, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Los romanos lo que hicieron fue añadirle el patíbulo. O sea, el patíbulo es el palo transversal que va en la cruz, porque los asirios usaban la estípite nada más, pero los romanos usaban el palo transversal, y sobre ese palo transversal, allá arriba de su cabeza, le ponían la razón por la cual eran crucificados. En este caso, a Jesús le pusieron Jesús Nazareno, el rey de los judíos. No porque él lo decía, sino porque él era y es el rey. No solamente de los judíos, es el rey de todo el mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero para ese entonces, cuando los discípulos, hermanos, predicaban este evangelio, el evangelio de la cruz, la gente se burlaba, porque decían: ¿cómo? Si la cruz ha sido designada solamente para los criminales, solamente para la gente que no quiere el imperio. ¿Cómo es posible que su Dios haya muerto en una cruz? Por eso Pablo le dice a los corintios: porque la palabra de la cruz, el solamente mencionar la cruz, era ignominia, era vergüenza. Si querían avergonzar y si querían terminar con la vida de una persona, lo llevaban a la cruz. Normalmente, cuando llevaban a una persona a la cruz, lo hacían en el lugar más público, en la orilla del camino. Por eso a Jesús lo obligaron, después de que esa noche estuvo en el huerto con sus discípulos, y con un beso Judas se entrega al autor de la vida. Lo llevan a la casa de Caifás, y allí, hermanos, en el patio estuvieron ahí toda la noche. Lo estuvieron desvelando toda la noche. Lo estuvieron aquellas personas, las autoridades eclesiásticas, lo llevaron a ese lugar. Pilatos se había lavado las manos y dijo: yo no quiero nada, no tengo nada que ver con esto. Allá ustedes. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice, aleluya, que Jesús por la mañana lo sacaron de ese lugar y lo llevaron cargando su propia cruz. Todo aquel que conoce la ciudad de Jerusalén, hay una calle que se llama la Vía Dolorosa. Por esa calle llevaron al autor de la vida. Por esa calle lo llevaron cargando su propia cruz. Los romanos no tenían ninguna compasión de nadie, eran sicarios, era gente que estaba acostumbrada a ver a la demás gente sufrir, gente que se habían criado, aleluya, en ese ambiente. Así que para ellos ver a Jesús era ver como una persona más, ver a alguien más, ver a otro sicario, ver a otra persona, no les conmovía. Por eso, ¿cómo verían a Jesús? Que le tuvieron que decir a Simón de Cirene que le ayudara a llevar la cruz, porque sabían o miraban que el reo aquel ya no podía llevar su cruz, y lo llevaron a un lugar que se llama el Monte de la Calavera o el Gólgota. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la Biblia me dice, hermanos,
que lo obligaron a llevar su propia cruz a él. Aleluya. Pero ¿sabía usted que todo esto que estaba pasando ya estaba profetizado? Ya estaba dicho por los profetas, ya lo sabía Dios. Dios, aleluya, dice la Biblia que Dios era el plan perfecto de Dios. La humanidad estaba caída, estaba perdida. La humanidad no tenía salida. La raza de Adán estaba caída y no había precio, ni oro ni plata que pudiera salvar a la humanidad. Solo una persona, solo la sangre del hombre más santo, que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María, solo Él podía salvar la humanidad. Solo Él y solamente Él. $600 años, 6 siglos antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías había dicho en el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Déjeme detenerme aquí. Alguien dice, quiere decir que estaba feo. No, Señor, lo que pasa es que lo habían golpeado tan salvajemente que sus facciones no se podían notar. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, aleluya, sigue diciendo el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero mire lo que dice el siguiente versículo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías parece que lo estaba viendo en la cruz, parece que lo miraba sufrir y describió aquella agonía que sufría el Hijo de Dios. Pero esa agonía, esa llaga nos curó, nos sanó, nos libertó, nos dio libertad, nos dio vida y vida en abundancia. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es más, el rey David, me gustaría que fuéramos al Salmo 22, aleluya. Vamos a ver los dos versículos del verso 17 y 18, perdón. El rey David había visto, Dios le había revelado, aleluya, lo que iba a pasar, aleluya, y como si estuviera al pie de la cruz, estaba viendo toda la agonía del Señor. Dice el versículo 17: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Qué tremendo está esto, hermanos. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Había cerca de 600 profecías, 600, que ese día se cumplieron todas y cada una de ellas. Los profetas del Antiguo Testamento, Dios les había enseñado todo el proceso del Calvario, toda la agonía que iba a sufrir el Hijo de Dios. Por eso los judíos no entendían. Ellos querían un Mesías que viniera a reinar, que viniera a destronar al imperio romano, que viniera a sacar aquel imperio de la tierra de Israel. Ellos no entendían que era necesario, aleluya, que Él no venía a eso, que Él venía a destronar a Satanás, que Él venía a aplastarle la cabeza al diablo.
que Él venía a darnos libertad, que Él venía a darnos vida, que Él venía a darnos perdón, y que fue en la cruz donde esta victoria, la gran victoria de los siglos, se ganó, y se ganó en una cruz. Dele fuerte el aplauso, hermanos. Creo yo, hermanos, que lo dice la Escritura: si los príncipes de este mundo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Satanás estaba azuzando a la multitud. Satanás gritaba entre la multitud que lo crucificaran. Creo yo que azuzaba, les gritaba al oído: díganle que lo crucifiquen. Pensaba Satanás en su ignorancia, porque él no lo sabe todo. El que lo sabe todo es Dios. Y Satanás pensaba que al llevar a Jesús a la cruz se acabaría todo. No sabía que en ese lugar, en la cruz, se jugaría la batalla más grande de los siglos, y que ahí lo derrotarían de una vez y para siempre. Denle fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Vayamos al libro de los Colosenses. Libro de los Colosenses, por favor. Aleluya. Grande es Dios. Maravilloso es Dios. Dice el capítulo 2 de los Filipenses y versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aquí dice perdonándoos, según el español clásico. Dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que mientras la élite sacerdotal, mientras el Satanás mismo, mientras aquellos hombres gritaban que lo crucificaran, era precisamente en ese momento que Dios había esperado por siglos, por milenios, para que el Hijo de Dios llegara a ese lugar llamado la cruz, llamado el Gólgota, y ahí derrotara de una vez y por todas al diablo que había robado, aleluya, tantas cosas que Dios le había entregado al hombre. Pero ahí lo despojó, y cuando dice lo despojó, dice que también lo avergonzó públicamente. Así que la vergüenza no era para el Hijo de Dios, era para Satanás, porque el primer Adán le falló a Dios, pero el segundo Adán derrotó a la serpiente antigua. Dele fuerte el aplauso a Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fue en una cruz donde avergonzaron al Hijo de Dios, donde quisieron o se burlaron de Él. Fue en una cruz donde derramó su sangre. Fue en una cruz donde dio su vida. Fue en una cruz donde murió como sustituto por ti y por mí.
Cuando digo sustituto, quiero decir que el que debía de haber muerto en la cruz eras tú y era yo. Nosotros merecíamos esa cruz. Tus pecados y mis pecados nos apuntaban y decían: era reo de muerte. Por eso aquí dice: el acta de los decretos que había contra nosotros la quitó, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Eras tú, pero alguien tomó tu lugar. Era yo, pero alguien tomó mi lugar. Y ese alguien pagó el precio que yo debía de pagar, pero él tomó mi lugar en una cruz y me dio vida, y vida en abundancia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Al hombre no lo podrá libertar nada. No hay ninguna religión que le dé esperanza por mucho que la adornen. Hay religiones que le dan mucho adorno, le ponen mucho adorno y le quieren dar esperanza al ser humano. Mentiras. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Jesucristo es una persona. Y ni las buenas obras, ni lo que usted le pueda añadir, no hay nada, absolutamente nada que te garantice a ti la salvación. Lo único que te garantiza es la sangre de Cristo, que te limpia todo pecado. Dele fuerte el aplauso a Dios, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos que se creían la última aspirina del botiquín, que decían que ellos tenían la mente muy aguda y que se inventaron un montón de leyendas y cosas de esa, aleluya, de mitologías. Aleluya, ellos no podían entender en su mente cerrada, no podían percibir que ellos estaban muertos y que la única esperanza de vida era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, si hoy estamos aquí y estamos celebrando, yo digo, y lo voy a decir bien claro, no una derrota, sino la victoria más grande de todos los tiempos. Dije la victoria de los siglos, la que se había, aleluya, dicho desde el huerto del Edén. La victoria más grande de todos los siglos, donde le dieron al diablo, aleluya, donde le pusieron el cráneo a Satanás, le pusieron el pie en el cráneo a Satanás. Y donde Dios declaró que tú tenías esperanza, que había vida para ti, que había esperanza para ti, que había perdón para ti, y que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Bendita sea la gloria de su nombre. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Eso para Dios, ¿qué es? El oro o la plata. Si hay una ciudad, hermanos, más grande que un continente de oro puro, imagínense para Dios qué es el oro. ¿Qué es el oro para Dios? Pero solo hubo un hombre, solo una persona, que desde que nació, Satanás estuvo persiguiéndolo. Cuando él nació, le habló al oído del rey Herodes que le iban a quitar su trono porque había nacido el rey. Jesucristo no nació príncipe, Señor, nació rey.
y no rey cualquiera, rey de reyes, señor de señores. Cuando él nació, aleluya, ya era rey desde la eternidad y hasta la eternidad. Satanás le dijo a Herodes: ha nacido un rey, cuidado, y mandó matar a los niños de 4 años hacia abajo. Aleluya, pero Dios, que se la sabe de todas, mandó a su hijo a Egipto mientras Herodes moría. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando Jesús comienza su ministerio, Satanás viene a tentarle, a creer que iba a caer como Adán y a decirle: si eres hijo de Dios, que si era, sí Señor, no era, es el Hijo de Dios. Y ahí mismo lo derrotó una y otra vez. Y la cruz fue la derrota final de Satanás. Ahí venció el Hijo de Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Morir en una cruz era la vergüenza más grande. Lo primero que hacían con el reo, lo golpeaban, lo llevaban a la cruz, sus manos y sus pies los horadaban, los clavaban. La gente se burlaba de ellos, los ponían en lugares públicos, a la orilla del camino, para que la gente los viera. Por eso la Biblia dice: pasan, menían la cabeza, le hacían. Los mismos ladrones que estaban con él, uno de ellos le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. ¿Usted cree que podía salvarse? ¿Sí o no? Sí podía. Que no es cierto que cuando Pedro le arranca la cabeza, la oreja a Malco, no es cierto que le dijo: guarda la espada, porque yo puedo llamar 12 legiones de ángeles, y un solo ángel mató 185,000, uno solo, y ni una gota sudó, uno solo. Si Jesús hubiera querido y hubiera ordenado, no tenía que bajar, se hubiera ordenado ahí, hubiera bajado una miriada de ángeles, no hubiera quedado ni un solo soldado romano, ni de recuerdo, no hubiera quedado títere con cabeza, pero el hombre estuviera perdido todavía. Gloria a Dios, porque Él quiso quedarse ahí por amor a ti, por amor a mí. Él se quiso quedar. Eso se llama amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, usted que me escucha aquí, aquellos que me ven en redes sociales, cualquier nación del mundo, quiero decirle: no se deje engañar. El único que lo puede salvar es Jesús. El único que puede interceder en el cielo por usted es Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5 dice: hay un solo Dios. Póngamelo ahí, Primera de Timoteo 2:5. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios, uno solo, uno, nada más uno. Haga conmigo así: uno, solamente uno. Hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo. No hay 10, no hay 20, no hay 50, no hay mediadores ni mediadoras, no hay San este, San lo otro y San lo demás. Solo hay uno que está sentado a la derecha del Padre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es Jesús de Nazaret. Solo hay uno. Nadie más. Nadie dio su vida por ti. Solo uno. Termino con esto. Vayamos
al libro del Apocalipsis. Abra su Biblia conmigo en el libro del Apocalipsis. Ahí nos van a poner en la pantalla. Capítulo 5. Parafraseo un momento. Cuando Juan el teólogo estaba recibiendo la revelación de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos le muestra a Dios la condición de la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la iglesia de la época actual, la cual tipifica la Odisea. Luego le muestra el trono de Dios. Y si usted ve aquí en el capítulo 4, en 11 versículos se mencionan 12 veces el trono de Dios. Quiere decir que la figura central en el cielo es el trono donde está sentado Dios. Pero al llegar al capítulo 5, Juan ve que en ese trono dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Qué tremendo está esto, hermanos. Y dice más: y vi a un ángel. 52 veces dice Juan vi en todo Apocalipsis, que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Por qué aquí no se presenta San Martincito de Porres? ¿Por qué no se presenta la Virgen María? ¿Por qué no se presenta Juan, Santiago, Pedro? ¿Por qué no se presenta el evangelista Lucas, Tomás, Mateo, cualquiera? ¿Por qué no dice Buda, yo puedo? ¿Por qué no dice Mahoma, yo puedo? Dice la Biblia: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo, ni abrirlo, ni aún mirarlo. Y Juan comenzó a llorar. Y oye la voz del Dios del cielo que dice: no llores, Juan. Dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno. Si dice que no hay ninguno, es que no hay ninguno, señores. No hay ninguno. Ahí no puede Juan ni puede Pablo, el gran apóstol, el gran hombre de los gentiles. Pablo, el apóstol de los gentiles. Ninguno puede abrir ese libro, porque ese libro tiene solamente una persona que lo puede abrir, y esa persona es el Verbo encarnado, es el Cordero de Dios, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, señores. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ni lo podían leer, ni siquiera mirar. Mira lo que dice el verso 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, Johnny. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Solo hay uno. La victoria del Calvario fue decisiva. Fue decisiva. Detrás de Cristo quedó un diablo derrotado, quedó Satanás derrotado, quedó un diablo, aleluya, que lo derrotaron. Le contaron hasta 50 y no se levantó. Señores, Jesucristo venció en la cruz. La cruz no fue derrota, fue la victoria más grande de todos los siglos. Y si hoy estamos aquí, es por la victoria de la cruz. Dele fuerte el aplauso a Dios, hermano.
Por eso a mí me desespera mucho cuando hay gente que le decimos: oiga, ¿no quiere usted recibir a Cristo? No, pues la religión de mis padres. La religión, te vas a morir con religión y todo. Te vas a ir al infierno con toda tu religión. Entiéndelo. El único camino al cielo se llama Jesús. Jesús no es religión. Jesucristo es vida, es esperanza, es eternidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no es religión, no lo compare con religión. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es único. Él fue el único que dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no se puede dar nadie el lujo de decir: yo me voy a esperar. No, Señor. O lo recibes o te pierdes, o le sirves o te pierdes, o le sigues o te pierdes. No hay otro camino. Él fue el único que fue a la cruz, y Él es el único que tiene la autoridad, la potestad, y su sangre es la única que te puede limpiar tus pecados. Póngase de pie, por favor.